Hola, hoy en La Zurda vamos a hablar de una epidemia de enfermedades provocadas por el amianto, reconocidas por muchísimas entidades como la Organización Mundial de la Salud. Para esto, para hablarnos de esta problemática, está con nosotros Fernando Novellia y Miguel Moreno, jubilados de Macosa Alstom, afectados por el amianto. Ellos están haciendo una campaña y que nos van a contar de qué se trata y nos van a informar sobre todo lo que se están haciendo en torno a este tema. Miguel, cuéntanos un poco cómo se inicia esta campaña. Bueno, esta campaña se inicia por la experiencia que nosotros estamos viviendo de consecuencias de haber trabajado con el amianto. Nosotros hemos trabajado en el amianto unos 40 años, llevamos trabajando, y las consecuencias de haber trabajado con amianto en los trenes, en los coches que trabajábamos, de vagones de tren, de montaje, o en hornos de fundición, trabajado en malas condiciones, es decir, sin medidas de seguridad, con una contaminación ambiental importante que provocó la contaminación prácticamente de toda la fábrica y de alrededores, pues eso ha provocado de que 40 años más tarde de su utilización, o 20 o 10 años más tarde de haber ingerido el amianto, desarrolla enfermedad. Mayormente son cáncer de pulmón, de laringe, de esófago, pero son cánceres de que por necesidad mortales en su mayoría, y esa experiencia nos ha llevado pues a plantearnos de que no solamente hay que quedarse en la vía judicial de reclamación económica de compensación por el daño causado a la empresa, es decir, que el daño causado a la empresa debe indemnizar a los trabajadores, sino que nos hemos planteado ir más allá. Y es el plantearnos de que hay que intentar evitar de que la ciudadanía en general se siga contaminando con el amianto. Y eso puede ocurrir porque, aunque el amianto está prohibido su utilización en España desde 2002, pero sigue estando instalado sobre todo en lo que es la construcción. Del amianto que entró en España entre el año 60 y 85, que son unos 2.600.000 toneladas, eso se mezcló con cemento, la mayoría, el 90%. El resto se utilizó en muchos otros servicios, pero la mayoría se utilizó a mezclarlo con cemento. Entonces, esas construcciones que se hicieron con ese fibrocemento están todavía instaladas, está todavía en la calle. Entonces, si ese fibrocemento no se retira, el deterioro que va teniendo el cemento provoca de que se desprendan las fibras de amianto que tienen. Y ese desprendimiento de las fibras lo que provoca es una contaminación ambiental que puede llevar a seguir contaminando a la población. Uh-huh. Por lo tanto, nosotros nos hemos planteado que nosotros estamos contaminados, nosotros tenemos un problema, y es de que estamos sometidos a unas revisiones cada año, 2 o cada 3 años, revisiones médicas para intentar hacer una prevención del desarrollo de enfermedad, pero lo cierto es de que no se puede evitar, pero sí se puede evitar el que haya contaminación ambiental continua en los próximos años. Entonces, la forma que habría sería la retirada de ese amianto. ¿Y dónde está ese amianto? Ese amianto está en la construcción en general, fundamentalmente, que es en los bajantes de tuberías de agua, en la conducción de agua que abastece de agua limpia, por ahí, por el agua limpia que bebemos, por ahí va en tuberías de fibrocemento, de uralita. Después también está en los techados, que todavía quedan muchísimos por toda Cataluña, techados de uralita. En frenos de los coches que se construyeron hasta el 2002, sigue manteniéndose en los frenos, hay fibra de amianto. En los embragues también. Es decir, hay infinidad de cosas. Había entre 1.000 productos ha habido instalación de fibra de amianto. Por lo tanto, de esos productos hay perecederos que ya se han retirado, pero otros que fundamentalmente es la construcción, que como decía es donde ha ido a parar prácticamente el 90% del amianto importado, pues
ese amianto es el que habría que plantearse un control de cuál hay todavía en pie, es decir, habría que hacer un censo y habría que proceder a la retirada de ese amianto. ¿Y qué enfermedades provoca el amianto? El amianto provoca una serie de enfermedades reconocidas, como puede ser el peor cáncer que puede existir, el mesotelioma. Además de cáncer de pulmón, cáncer de laringe, cáncer de esófago, cáncer de ovarios, en fin, una cantidad de... Disculpa, ¿y cómo llega al organismo? ¿Cómo es que llega al organismo de la gente? El amianto son unas fibrillas que cuando se manipula se desprenden y flotan en el aire. Y al respirar las inhalamos. Esas fibrillas son capaces de atravesar los tejidos humanos y se alojan en, pues, donde llegan y allí permanecen pues años y años. Llegan a desarrollar la enfermedad pues unas veces a 10 años, otras veces a 20 o 30 o 40 o incluso más. O sea que de tal forma que cuando uno cae enfermo, muchas veces ya ni asocia la enfermedad que tiene con el origen que la ha provocado. Pero, digamos, a través de investigaciones se han dado cuenta que, porque como dicen que la Organización Mundial de la Salud lo ha declarado como una epidemia y se ha descubierto que el origen de estos cánceres que tú me dices han sido por eso. Sí, han sido porque precisamente el mesotelioma solo lo provoca el amianto. Y ahí pues vieron que el amianto era un cancerígeno de primer orden. Y, perdón, y Macosa Alstom, porque ustedes son afectados por el amianto, que cuando trabajaban en Macosa y luego pasó a llamarse Alstom, ¿no? Exactamente. ¿Las empresas sabían de este riesgo para los trabajadores? Es de suponer que los ingenieros que habían estudiado pues cualquier carrera sabían que el amianto, porque el amianto se sabe que es nocivo se sabe que mata desde 1906. Ya en Inglaterra en 1906 ya hubo un médico que hizo un informe diciendo que alguna persona había muerto a causa del amianto. En España, en 1960 y pocos, ya hubo informes médicos diciendo que el amianto mataba. Es de suponer que los médicos de las empresas pues lo sabían. Los empresarios pues deberían de saberlo, los ingenieros lo sabían. Yo no lo sabía. No sé si algún compañero estaba más informado que yo. Quizá alguno estuviera más informado. Pero yo estuve trabajando hasta el año 2008, que es cuando yo me jubilé, prácticamente ignorante de los peligros del amianto. ¿Y cómo te enteras tú de todo esto? Pues cuando veo que mis compañeros están muriendo y me entero de que es pues por ciertos tipos de cáncer que son los que provoca el amianto. Y aquí comienza, digamos, a ponerse en contacto un compañero con el otro para iniciar esta difusión de esta campaña. Sí, desde luego el compañero Miguel pues ha ido de testigo a muchos juicios por reclamaciones de cantidad. Pero a mí lo que me indigna de verdad es que a estas alturas ya todo el mundo, todas las autoridades saben que el amianto es mortal, que el amianto mata. Y bueno, pues a mí no me ha matado aún, eso es cierto. Pero es que yo tengo un nieto de 2 años y tampoco quiero que lo mate. El amianto está instalado por todas partes y ya es obsoleto, ya ha pasado su vida útil. Ahora, por ley, hay que retirarlo. Deberían haberlo retirado ya. O sea que existe una ley que dice que el amianto tiene que ser retirado. El amianto se prohibió en España en 2002, por una ley del 2001. Y en esa ley dice
que no se puede utilizar más amianto ni comercializar, pero se permite que el que haya instalado siga instalado hasta el fin de su vida útil. Por lo tanto, una vez acabado su vida útil, entiendo yo que es ilegal. El amianto instalado ahora, en su mayor parte, es ilegal. ¿Qué ocurre? Que el amianto, al envejecer, va desprendiendo esas fibrillas y cualquier pasante pues las va a respirar. Y puede entrar el torrente del agua, por ejemplo, en una corriente de agua. No sé si hay estudios que digan que el comido, digamos, en el estómago produzca, pero el respirado seguro, ese sí que produce. Es que no hay estudios tampoco muy precisos sobre eso, no sé, seguramente no interesa. Miguel, y me habíais comentado antes de comenzar el programa que hay cementerios, ¿no?, de amianto, o que entierran el amianto de forma precaria y luego... Si no hay una forma adecuada, está reconocido internacionalmente, no hay una forma adecuada todavía para dónde sepultar el amianto o cómo sepultarlo. Es decir, no hay una forma adecuada, se está haciendo de cualquier manera. El amianto hay que tener en cuenta que es imperecedero, es decir, que no se puede destruir. Entonces, para almacenarlo, para lo que se retire de amianto y se almacene y se coloque en algún sitio que no pudiera ya provocar más contaminación, todavía no han encontrado o no han utilizado la forma adecuada, y eso está reconocido internacionalmente. Esto es como si fuese una radiación nuclear, ¿no? Igual. Es gravísimo. Igual. ¿Y estamos todos expuestos a este peligro? Donde haya emisión de amianto, los estudios que hay ten en cuenta que una fibra de amianto es 50.000 veces más pequeña que un diámetro del pelo. Es decir, que es algo que no se ve a simple vista, es microscópico. Entonces, esto, una vez que está en el ambiente, puede desplazarse hasta 2 kilómetros. Queda en suspenso y puede desplazarse hasta 2 kilómetros. Eso es el estudio que hay científico hecho. Entonces, claro, cualquier emisión en cualquier sitio, por ejemplo, en Pueblo Nuevo, que hay mucha uralita instalada, uralita que ya es vieja, que ya se ha deteriorado, que el cemento se está corrompiendo, que ya desprende fibra, pues esa fibra se puede trasladar hasta 2 kilómetros. Un día de tramontana... Y no hay dosis segura de amianto. Es decir, que una sola partícula de amianto puede provocar un cáncer. Eso según estudios médicos. Porque no hay una dosis segura, por lo tanto, mínimo puede provocar una enfermedad mortal. Ustedes piden un censo, ¿no es cierto?, para esto. Sí, bueno, nosotros hemos pedido un censo y esto viene dado por lo que he dicho antes, porque nosotros sabemos la consecuencia real de lo que es el amianto y lo estamos viviendo en nuestras propias carnes como colectivo. Estamos viendo compañeros enfermar, compañeros que han muerto, muchos compañeros que han muerto. Perdona, ¿cuántos compañeros? Bueno, nosotros éramos un colectivo de los años 60 hasta que la fábrica de Pueblo Nuevo se mantuvo, que fue el año 94. Desde el año 60, que se empezó, 55, empezó a importarse el amianto, se trabajó de forma industrial en Macosa. En esos años han pasado por la fábrica más de 3.000 trabajadores posiblemente, sin contar las subcontratas, que entonces serían muchos más. Pero que nosotros en estos momentos tenemos un contacto en torno, como mucho pueden ser 400 compañeros. Es decir, que si hablamos de con lo que aquellos que tenemos contacto y de los muertos que sabemos que ha habido, que están reconocidos legalmente como fallecidos por el amianto, está en torno, más de 25 hay, con documentación, conforme reconocidos, que han fallecido por el amianto. Después sabemos que hay otros tantos compañeros que no han hecho trámites legales de reclamación y de reconocimiento por distintos motivos, pero que son más de 25 más. En estos momentos solo puedo decirte que hay 10 compañeros que están enfermos por el tema del amianto. 10.
10 que, dos que están ingresados que están en cuidados paliativos. contacto, perdón, con vosotros, porque... Sí, sí, de todo el personal que estamos en contacto, si son 400, tenemos Claro. conocimiento que más de 50 han tenido problemas con el tema del amianto. Entonces, quiere decir que si en ese proceso de tiempo, en esos años, ha habido unos 3.000, ¿cuántos? Si aplicáramos una regla de 3, tú fíjate los que saldrían Claro. que han enfermado por el amianto. O sea que este programa podría servir para que a lo mejor gente, familiares o... Claro, conectar con compañeros que están fuera de Barcelona, que no tenemos contacto. Que no tienen por algún contacto, motivo. para que contacten con vosotros. Eso es. Y a lo mejor, o sea, este programa podría servir para familiares, amigos, conocidos de trabajadores que están afectados con cáncer, que trabajaron en Macosa Alstom, para que contacten con Fernando y con Miguel, ¿no es cierto?, para ver si hace una campaña y se suman a la campaña, ¿no es cierto?, porque Sí. los temas de la campaña son varios. Sí. Uno, decías, era el censo, el otro, el plan de desmantelamiento. Desmantelamiento, sí. Quería agradecerte precisamente que hagas este llamamiento a los compañeros, pero extenderlo también a toda la sociedad, que la gente sea consciente de que el amianto es muy peligroso, que la gente no es consciente del peligro que tiene en la puerta de la casa, que pues que presionen a las autoridades, lo mismo que hacemos nosotros, precisamente pues para que se empiece a hacer algo. Es un problema muy grande, es muy caro retirar el amianto y hay muchas toneladas instaladas. No se va a poder hacer todo de golpe, por eso pedimos un censo, para poder hacer unos cálculos. No pedimos cosas raras. Es un problema muy grave que afecta a la salud y que hay que solucionar, más pronto o más tarde. Y hay que empezar, entendemos nosotros, por un censo. Después, pues claro, será hacer un cálculo del coste que va a costar y cuánto tiempo se va a emplear en hacerlo. Para mí es urgente. Es urgente. Claro, hacerlo. porque, digamos, ¿en qué zonas son las más críticas? O si ustedes seguramente han hecho algún relevamiento, alguna investigación. A ver, en general, tened en cuenta una cosa, en primer lugar. Tanto el censo como el desamiantado que estamos planteando, nosotros esa referencia la hemos cogido de la Comunidad Económica Europea. La Comunidad Económica Europea está planteando a nivel de Europa, una directiva que sacó en 2015, de que hay que hacer un censo a nivel de Europa del amianto que hay instalado y un plan de desamiantado que debería terminarse de hacer, ese desamiantado, de aquí a 2030. Y dan prioridad a edificios públicos para hacer el censo y para hacer ese desamiantado, colegios, institutos, zonas deportivas, públicas, es decir, todo lo que sea público y fundamentalmente colegios, institutos, es lo que habría que tener como prioritario, pero que son directivas de Europa y que marcan otros países de Europa. Y que aquí no se están cumpliendo. Y aquí no se está haciendo nada. En Polonia es un país que va bastante avanzado en el tema, en Francia está planteando el tema del censo y en otros países está planteando ya el tema del censo, pero aquí no se está haciendo nada. Nosotros lo que estamos haciendo es plantear estos 4 puntos, que iremos entrando en el resto, pero que lo que planteamos es hacer una recogida de firmas a nivel de Cataluña, llevar el planteamiento del censo y desamiantado que estamos planteando a nivel de Cataluña, llevarlo al presidente de la Generalitat y a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Planteamos llevarles a ellos para plantearles estas reivindicaciones, estas dos y las otras dos que ya explicaremos. Para eso ya estamos haciendo una campaña de recogida de firmas, estamos yendo a distintos partidos políticos para plantearles la problemática, estamos yendo a institutos, estamos yendo a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, a la CONFAC, a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cataluña. Es decir, que vamos haciendo toda una campaña de explicación pública, por lo que decía Fernando, porque es un tema de salud pública. No es un solo problema en estos momentos del mundo laboral, que también, sino es un problema que estamos planteando de salud pública cuando planteamos el amianto que hay instalado en los edificios.
Claro, fundamentalmente. Perdona, cuando me dijiste que quieres que haya un censo de desmantelamiento en colegios, o sea que los niños están expuestos al amianto. El Parlamento de Cataluña ha aprobado hace un mes de marzo una propuesta del Grupo Socialista, del PSC, por el cual se comprometían, bueno, según ellos, un censo que han hecho, un censo que han presentado, de escuelas públicas a nivel de Cataluña, donde decían que hay unas 300 escuelas que tienen amianto. Y de esas 300, presupuesto para desamiantar serían 100 millones. Eso lo que explicó la consellera de Enseñamiento por televisión, por TV3, fue si no recuerdo mal, en principio de abril. Y decía de que para este año disponen ya de 1 millón de pesetas, de euros, para hacer el desamiantado de 14 colegios. Claro, si la inversión que van a hacer va a ser a 1 millón de euros por año, podemos tirarnos 100 años para que desamianten todo. Entonces, lo lógico es que eso se hiciera una partida presupuestaria de urgencia, inmediata, y se hiciera en el menor plazo posible, prácticamente un año, se hiciera desamiantado de todas las escuelas que hay que tienen uralita, de amianto. Eso sería lo lógico. La explicación que daba la consellera de Enseñamiento para tranquilizar a los padres de los niños que van al colegio era de que no hay peligro, de que estaba controlado, de que tenían que estar tranquilos los padres porque se iba a hacer lo más urgente. Y lo urgente es allí donde hay uralita rota, que es donde ellos consideran que puede desprender amianto. No hablan de tiempo de duración, si es vieja o no es vieja la uralita ya, sino hablaban de eso, de que fuera rota. Bueno, y de esa forma pretenden tranquilizar. No dicen el tiempo que hay de construcción, que ha habido de construcción. El tiempo de construcción que se considera para que la uralita tenga ya su caducidad, su tiempo de vida, se dice que es de 30 a 40 años. La gran mayoría de uralita instalada ya tiene más de 30 años. Hay que tener en cuenta que la se fabricó hasta el 2002, ya se construyó poco a partir de esa fecha, tendría 15 años. Más del 90% de construcción que hay se sabe que ha sido bastante antes. Por lo tanto, ya esa uralita que es instalada en las escuelas, su gran mayoría ya está caducada. Por lo tanto, tenía que hacerse un par de emergencias y tirarlo para adelante ya inmediatamente. Nosotros, ¿por qué un tema que nos llamó más la atención para el tema de la campaña que hemos hecho es el hecho de darnos cuenta de que a nivel público, de instituciones públicas, ya no por esta experiencia de ahora, sino anterior incluso, y ahora con lo de las escuelas, nos están demostrando que tienen poca sensibilidad con el tema del amianto, o poco conocimiento, o desconocimiento por interés de no conocer para no atajar un problema grave que hay. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque en esos días que salió la consellera de Enseñamiento diciendo de que el peligro estaba en la uralita rota, lo que no explicaba es de que la uralita cuando rompe y sacan fibras, como decía antes, se desplaza. Sí. A menos de 500 metros en el Guinardó tienen toda la montaña llena de uralita rota, de las barracas que hubo en... Donde estaban las baterías. Donde estaba la batería, exactamente. Esto está en el Turó de la Rovira. Sí. Pues allí hay mucha uralita rota. Madre mía. Y esa uralita está pues, aproximadamente unos 500 metros de institutos que son bastante grandes, claro. Dos en particular muy grandes. Y más cerca tienen toda una zona deportiva muy grande, que está debajo mismo de la montaña, y ahí tienen toda la uralita rota. Pero a mí lo que me asusta es que si tú dices que se desplaza por el aire, ahí es muy abierta esa zona. Porque es abierta, montaña, está sobre el Alto de Barcelona. Sí. Puede volar claro, y tú un trozo de uralita lo dejas ahí, no le provocas vibración, no le pisas, no le pataleas, no le pasas con ruedas por encima de bicicletas, no tiene viento, no hay nada, y entonces a lo mejor pues dices, no sé, a ver, la fibra sale o no sale. Pero es que todo eso que te he dicho está ocurriendo en el Turó de la Rovira. Porque pasan bicicletas por encima, pasan niños, pasa gente... En Madre de Déu de Montserrat, al costado de la estación de la gasolinera han construido una plaza. Madre de Déu de Montserrat
está el Turó de la Rovira, arriba Sí. las baterías, viene el Turó de la Rovira y abajo, sobre Madre de Déu Montserrat, han construido una plaza. La calle Francisco Alegre es parte del problema cuando ya entras en la montaña. Es decir, cuando termina la calle Francisco Alegre y empieza todo lo que es la montaña, y ahí empieza a ver por donde pasan las bicicletas, pasan los niños, pasan, que pisan, van pisas hasta ahora al menos, toda una ruta como que un hay. polen que se esparce. Vale. Pues el final de la calle esta es donde está el amianto en esas condiciones, la Horadita. El otro extremo de la calle es donde están los institutos. Sí, y están antes, abajo. Y antes están Sí. las zonas deportivas, de que van chavales, mayores, y hay parques para niños pequeños y tal. Pues esto es lo que está pasando en el Guinardó. Se ha denunciado por escrito. Nos han dicho por escrito que estaba solucionado. Al día siguiente nos dicen de que no encuentran el sitio. Después de decirnos que está solucionado, no encuentran el sitio. Vamos, les enseñamos el sitio. Mandan 2 personas, 3 días, 4 horas, y dicen que ha limpiado. Nos llaman. Y cuando nos llaman, les sacamos Uralita de los caminos, delante de ellos. Entonces nos dicen que volverán a limpiar, que van a hacer propuestas de asfaltado. Pero claro, todo esto ya lo dicen técnicos. Entonces, ya visto, lo que está pasando, y que incluso delante nuestro y delante de los técnicos pasan niños corriendo por allí, de institutos que van a ver allá arriba lo de los cañones y tal, pues decimos, no, pues vamos a hablar directamente con la regidora del distrito. Llevamos casi 2 meses esperando que nos reciba, después de planteárselo. Después de plantearle por escrito, que queremos una reunión con ella para hablar del tema. Es decir, y un poco la situación que hay. Esa actitud es un ejemplo de la actitud de la Administración ante el tema del amianto. Saben que está ahí, saben que va provocando enfermedad, y lo único que hacen es intentar tapar la información para que no se dé a conocer el problema y se eviten pues hacer un trabajo que tienen que hacer, porque la inversión necesaria para hacer un desamiantado, para hacer un censo, para hacer lo que haga falta referente al amianto, la pelea está en Europa. Porque Europa es la Comisión Económica Europea, esto lo está discutiendo, y lo que tienen que ver es qué fondos se destinan para dar a los países para hacer todo ese proceso. O sea que los fondos para desmantelar esto vendrían de la Unión Europea. Es la pelea que tienen que llevar ellos, los parlamentarios. Claro, para eso cobran muy buenos se está planteando que sea así. Sueldos, claro. Se está planteando que sea así. Creo, Fernando, que me querías decir algo, ¿no? Sí, que cuando vamos a las instituciones públicas, la única palabra que oímos claramente es que no creemos alarma. O sea, tienen miedo a que se sepa, cuál es el problema que crea el amianto. Madre mía, que eso es una irresponsabilidad terrible, porque es ocultar una verdad. No tengo palabras para horrorizarme. ¿Entiendes por qué nos indignamos? ¿Por qué nos movemos? Claro, que no digan nada. No es porque nos aburrimos en casa. Mejor no hablar y esperar a ver, no sé, ¿qué esperan? Un milagro. Pues, no sé. Si tuvieran la honradez de recuperar el dinero que se ha robado, no haría falta pedirle nada a Europa. Ya lo creo. Están sueltos todos, ¿eh? Pues, bueno, es que, aunque vayan a la cárcel, tampoco devuelven el dinero en la mayoría de los casos. Pues sobraría dinero para quitar el amianto. Sí, ya lo creo. Y cada vez más implicados todos en corrupción, o sea que solamente con el dinero que se destinó a salvar a la banca se podría haber hecho algo, ¿no es cierto? Como esto. Bueno, entonces, para seguir con esto, con el programa, las revisiones médicas también pedís, ¿no es cierto? Sí. Vamos a ver, hay un programa, un protocolo de revisiones médicas para el personal que ha manipulado amianto. Entonces, este estudio, este protocolo existe desde 2006, 2005, 2006. 2005 pues aprobó primero el Parlamento Español y después otro que sale de ese mismo prácticamente en el Parlamento catalán. Entonces, este protocolo lo que plantea revisión a personal que ha manipulado amianto. Primer error. Eso a lo mejor se podría plantear en el 2001,
con el conocimiento que a lo mejor en ese momento habría. Nosotros somos médicos, pero lo que tenemos ya claro es de que el problema no estuvo en aquel que manipuló amianto, sino en todo aquel que estuvo en un ambiente de amianto. En nuestra fábrica hay documentación que acredita de que hubo contaminación ambiental. Por eso era importante, cuando antes hacía el llamamiento, que hay compañeros que a lo mejor enferman de un cáncer de pulmón y dicen, es que he fumado, o tienen un cáncer, por ejemplo, mesotelioma, ¿no? Que dicen que es un cáncer de pleura, de lo que envuelve el pulmón, y dice, es que he fumado mucho y será de lo que he fumado. Claro. No, si es del amianto, es del amianto. Si tú has estado en un ambiente de amianto, el tabaco lo que mucho puede haber hecho es ayudar acelerar un poco el proceso. Acelerarlo, para que salga ese cáncer. Pero que el cáncer es de amianto. Y no hace falta que tú hayas manipulado el amianto. Puedes haber trabajado en el otro extremo de la fábrica y haberte contaminado de amianto. ¿Por qué? Porque la fibra de amianto se desplaza. Y amianto en Macosa se utilizó prácticamente en todas las secciones de trabajo, en todas las divisiones que decíamos nosotros, en todas. Se utilizaba, como decía antes, para los trenes, para los hornos, se utilizaba como aislante para proteger piezas para ensoldaduras, se chorreó trenes que contenían amianto azul, fundamentalmente en el año 86 y en horas anteriores, pero en particular en 86, que es donde lo viví más intensamente, trenes que se había sacado el amianto azul que se prohibió, pero quedaba pegado en chapa, se hacía sacar el amianto azul para poner otro tipo de material aislante. Entonces, cuando se sacaba el amianto quedaba en chapa pegado. Entonces, esa chapa después había que chorrearla y se chorreaba con mangueras grandes, como si fueran una manguera de bombero, donde salía arena de sílice a presión. O chorro de arena, que se decía. Eso sale a presión muy fuerte y da contra la chapa y con eso desprende el amianto. Eso salía de las naves donde se hacía y se corrió toda la fábrica. Y eso se hacía continuamente. ¿Por qué continuamente? Porque entraba un coche a lo mejor a la semana para chorrearlo y al día siguiente entraba coche con obra nueva, que no tenía amianto. Pero se chorreaba con la misma arena que contenía amianto. Y esa arena después, cuando entraba otro coche más con arena la semana siguiente, se mezclaba con más amianto. Y eso se iba desprendiendo por la fábrica. Y delante de donde se hacía ese chorreado, a 30 metros, 35 máximo, estaba el comedor general de fábrica. Y ahí íbamos a comer toda la fábrica. Y ahí tanto el de oficina, como el de taller, como el portero, como el ingeniero que fuera, si pasaba por allí, se tenía que contaminar. Y si no pasaba por allí, ya iba la fibra a donde estaban ellos, porque el desplazamiento es, como decíamos, unos 2 kilómetros. No me acuerdo cuál de los compañeros comentaba que la fibra quedaba impregnada en la ropa de trabajo y contagiaba también a las familias. Decía entonces, sí, el mensaje es de que no solamente que ha manipulamiento, sino que ha trabajado en Macosa, haya trabajado donde haya trabajado, oficina o taller, se ha contaminado y tiene riesgo de desarrollar enfermedad a los 10, 30 o 40 años. Por lo tanto, si ha desarrollado algún tipo de enfermedad que valore, por lo que ha explicado Fernando, la enfermedad que provoca, que podría estar relacionada con el amianto, sí vale la pena que haga constar siempre donde vaya que ha trabajado con amianto. Siempre, donde vaya, aunque sea para un resfriado, que al médico le haga constar que él ha trabajado con amianto y que hagan el favor de ponérselo en su ficha. Porque si un día tiene un problema, va a un hospital, que conste siempre de que él ha trabajado con amianto. Porque para diagnosticar su enfermedad también le puede ayudar y mucho el saber que ha trabajado en un entorno de amianto. Y como decías, igualmente la contaminación se puede haber dado a nuestras familias por el mono de trabajo. Porque el mono de trabajo, la ropa de trabajo, la llevábamos a casa a lavar, no se lavaba en la fábrica. Entonces, eso pues provocaba de que el movimiento de la ropa de trabajo en casa, donde se diera, en el sitio que se diera, ya quedaba en suspenso y podía provocar tanto contaminación a nuestras mujeres, familiares en general, hijos o cualquier otra parte de la familia que pudiera estar en casa en esos momentos. Y por supuesto al barrio
Nosotros, en particular, lo que ha sido Macosa, al barrio, lo que se hizo a Deñola por el tema de Uralita y tal, pues en el entorno de Estado, o en el Prat, en el entorno que ha tenido en Castelldefels, Rocalla y tal, pues cada uno en el entorno que ha estado, que ha habido fábricas que han manipulado amianto, en los barrios, en los pueblos estos, pues también tiene que haber afectados vecinos, seguro, por el tema del amianto, como se está dando. Tener en cuenta una cosa, de que cuando estamos hablando a lo mejor del amianto, es que damos la impresión, o da la impresión, de que estamos hablando de algo muy laboral, de un entorno muy cerrado, claro, familiar, de vecinos, que no tiene nada que ver la Uralita que hay, que eso será en el futuro, que ya se está dando. Todo lo que roto Uralita por ahí ya está provocando problemas, la Uralita vieja ya está provocando problemas, pero que va a provocar más, pero que a día de hoy ya las previsiones que había de mortandad a nivel internacional, a nivel mundial, que según la OMS era de unos 105.000, 108.000 al año muertos por el amianto, a día de hoy ya han aumentado su previsión a 128.000. Lo que está viendo a día de hoy, no lo que habrá, no la epidemia, lo que hay a día de hoy. En Cataluña solo, en los 10 últimos años, han incrementado, según noticias oficiales de la Generalitat, el 83% de ingresos en hospitales en los 10 últimos años por el tema del amianto. Es terrible. Lo que es en el Estado español en general, se habla en torno a 1.500 muertes al año por el tema del amianto. Y va increciendo, que esto va increciendo, y se calcula, se considera que la epidemia más fuerte que se va a dar aquí en España va a ser a partir de 2020. En particular, es decir, que va a ir siguiendo aumentando, y la cresta va a estar, se espera 2020 que iba a ser mucho más fuerte. ¿Todo es por el amianto de las fábricas o por el amianto que está...? Claro, si no hacen el desmantelamiento, digamos. No, el 2020 que se prevé es fundamentalmente por la producción, porque aquí ha habido 3 fases, se dice históricamente, del amianto. Una ha sido las minas, otra ha sido el mundo laboral y otro es el ambiental. El ambiental, el fuerte está por llegar. Si hoy en día se hace el censo, se ataja antes de 2030 la eliminación, no sabemos si durará 10 años más, 10 años menos, pero ya tendría una fecha de caducidad segura. Claro. Si se eliminara. Si no se elimina, el tema del amianto va a continuar provocando muerte infinitamente. Infinitamente, claro. Ten en cuenta de que si decimos de que en torno al 80% del amianto importado, que fueron en torno a 3 millones de toneladas, 2.600.000, más lo que se sacó de las minas de aquí, unos 3 millones de toneladas. Si decimos que la construcción ha ido en torno al 90% del amianto y que eso se mezclaba con el 80 y pico por ciento de cemento, un 15%, tú cuenta cuántas miles de toneladas hay, millones de toneladas hay instaladas en obra que hay que retirar. Madre mía. ¿Por qué te piensas que no quieren hablar del tema? Claro. No, es que nosotros vamos a un diputado, a un cargo el que sea, te digo diputado, como cualquier cargo público, y el problema que tenemos es que en todos los casos, y a día de hoy, tenemos que explicarles qué es el amianto. Tenemos que explicar que es una fibra, que proviene de un mineral, que es mortal, que provoca estas enfermedades, dónde está. Bueno, entonces, claro, si una persona, tú tienes que explicarle todo eso y tiene que decidir sobre algo que va a suponer un desembolso muy importante de millones, si lo pague quien no pague, habrá que pelear esa fibra, ese dinero, tienes que darle 7 vidas para que la asuma. ¿El problema cuál es? El problema no es que no han hecho el trabajo de informarse cuando uno se presenta a diputado. Hombre, si cuando uno se presenta a diputado tiene que saber ya lo que es el amianto, lo que es el petróleo, lo que es el plástico, lo que es la goma, es un poco complicado, pero como mínimo tiene que saber que hay una serie de temas, de estudios, de personal, de miles de personas trabajando para la administración, que son médicos, que son técnicos, que son ingenieros. Los que llaman asesores. Asesores, que los tienen, y muchos. El problema es que tengan los asesores... Y muy bien pagos, perdona, y muy bien pagos. Y hay empresas que por ahí se filtra el dinero ese que... Los técnicos formados que están llevando el proceso de control
de control de que pueda haber del amianto que hay existente en Cataluña, esas personas resulta que no tienen personal a su alrededor para trabajar, porque claro, los ajustes hay que hacerlos, se les quita de todo eso, se les deja en solitario, pero los estudios están ahí y han costado seguro mucho dinero. Y los estudios de todo que hemos hablado nosotros, de los datos que tenemos y lo que decimos, son estudios de ellos. Son estudios de la Generalitat. Y que duermen en un cajón, en una palabra. Sí. Hay estudios hechos del amianto que puede haber en Cataluña. ¿En qué tipo de edificios? Y las diferentes modalidades que hay. Nosotros hablamos de lo poco que sabemos. Hablamos de bajantes, hablamos de construcción de agua, hablamos de uralitas, pero no te hablamos de floqueado que se hacía en la construcción metálica, que se aprobó en no sé qué año, que había que hacerlo y se hacía con amianto floqueado, que se llama, que es el amianto con agua y puro, y ese que más fácilmente se desprende. Pero no somos técnicos para explicar eso nosotros. Te explicamos que no es tampoco obligación del ciudadano explicar las cosas técnicas. Para eso tienen los cargos. Ni de político a lo mejor saberlo. Lo que sí tiene que saber es que tiene que tener asesores formados para tratar sobre todo un tema de salud pública que está provocando tantas miles de muertes. Cuidado, ¿qué pasa aquí? Es más sencillo coger otras cosas que son más visibles, pero y que hacerlas también, que hay que hacerlas, pero están en el día a día de todo el mundo. Pero hay cosas que todo el mundo no las tiene en la cabeza porque no las conoce, no las vive. En este caso, los que lo hemos vivido y no estamos enfermos, no estamos peleando, porque por desgracia hay compañeros que están enfermos que no pueden hacerlo. Claro, pero nosotros sí podemos hacerlo y lo hacemos pensando en que eso es lo que provoca el amianto, lo que estamos viendo nosotros con nuestros ojos. A esos compañeros que hace 2 días venían con nosotros a almorzar y ahora vienen, si vienen, con un cáncer. Y eso lo estamos viendo. A mí me llama la atención porque, por ejemplo, habían nombrado a Cataluña libre de Monsanto, por ejemplo, ¿no? Que también, y sin embargo... ¿Libre de qué? De Monsanto, que es una empresa que contamina con el glifosato, con todos los transgénicos, etcétera. Entonces, por un lado se lucha contra Monsanto, que es gravísimo Monsanto, pero luego, que claro, como está de moda luchar contra Monsanto, se ponen la carapela ahí que dice yo no quiero a Monsanto, pero aquí tú estás trayendo un problema real, local además, porque... digamos, y sin embargo nadie quiere escuchar. Es un problema de aquí, de toda España, de todo el Estado. Lo que sí que llama la atención, por lo que dices, es de que esto es un producto que se ha utilizado de una forma tan popular, que se ha introducido tan fácilmente y que a partir ya de prácticamente, ten en cuenta que en los años 40 ya había cosas que regulaban que eso era nocivo. Hasta que se llegó, lo que me decía bien Fernando, en torno a los años 70, donde se dijo es cancerígeno, esto hay que retirarlo. Aquí tardamos 25 años más en retirarlo, pero se dijo ya es cancerígeno hace 25 años. Los empresarios lo sabían, supongo, porque verán la televisión, verán la prensa y tienen sus médicos y tienen sus mutuas. Es decir, que esto sí sabían o no los empresarios, no sé, a no ser que no tengan televisión, no tengan, habrá que ponerle la zurda para que la vean. Vamos a poner. Para que les informe. Claro, pero en el año 77 haberla puesto, pues no se han enterado. Pero es que a día de hoy, sabiendo todo lo que se sabe, se deja que haya niños que pasen por encima de la balita pisando, la machaquen, le desprendan, se contaminen. Lo saben a día de hoy, porque además da la casualidad que la regidora del distrito de Guinardó, la regidora es Vidal Lago, que resulta que esta señora es diplomada en medio ambiente, ¿no? Yo no lo sé. Sí, aquí lo pone. Bueno, sí, a lo mejor el título anda en internet, pero es diplomada en medio ambiente. Entonces dice, hombre, aunque no lo fuera, mínimamente se podía haber informado cuál era el peligro y haberlo mirado. Pero es que además hay otro recochineo más, el más grave para mí, bajo mi punto de vista, es ese que está grabado por Televisión de Barcelona,
que estábamos todos allí presentes, cuando tuvimos que parar la grabación y después dijeron, no, seguir grabando, pero los pies a todos los niños que pasaban delante nuestro del camino, con sus profesores, corriendo por encima de la varita rota. Y eso tienen que verlo, eso lo han visto. Eso es de vergüenza, vamos, de vergüenza no, eso es para criminal, para hacer un disparate. Y como mínimo, que intervenga el fiscal general de Estado, tendría que ser, que interviene para otras cosas, podrían hacerlo para esto. Pero además se da, decía, el recochineo de que el Turó de Rovira, el Guinardó, es uno de los pulmones de Barcelona. Vaya pulmón. Nosotros decimos, está enfermo y este se le puede curar. Se le puede curar porque es retirar todo el amianto y tomar unas medidas adecuadas para que no haya problema. Porque seguro que se ha infiltrado allí. Allí se ha infiltrado mucha fibra de amianto ya, pero que alguna solución habría que tomar para retirar toda horita que es rota y para mirar de toda la capa que pueda haber de fibra que se ha colado en la tierra, se pueda eliminar. Hombre. Y el cuarto punto que tú pides en esta campaña, tú con tus compañeros, es una subvención para investigar. Perdona, una cosa, con respecto al tema de las revisiones médicas, que nos hemos saltado quizás un poco sin darnos cuenta, nosotros planteamos un tercer punto que es las revisiones médicas. Las revisiones médicas, que hay el protocolo, como decíamos antes, lo que marca es el personal que ha manipulado. Nosotros decimos que tiene que ser todo el personal que está en el ambiente. ¿Por qué lo decimos esto? Porque es real, a día de hoy se conoce que el amianto se desplaza, de que para ingerirlo no tiene que haber estado ahí en el puesto de trabajo, sino en cualquier punto, cualquier persona puede ingerirlo. Y entonces decimos que las revisiones médicas hay que hacérselas a todo el personal que ha estado en centros donde hubiera ambiente de amianto. Y en esto tenemos una discrepancia con el Servicio de Salud Laboral, la Dirección de Servicio, un tal señor Almerengol, porque ellos, aun y dándonos la razón, porque les hemos podido demostrar que hubo contaminación ambiental por documentación de la época en que la hubo y sentencias judiciales, ellos, aun y dando la razón, lo que nos alegan es de que hechos trámites distintos entre Inspección de Trabajo y otros sitios más, la Seguridad Social, por ejemplo, dicen de que ellos no pueden acceder a los datos de la gente que trabajó en Macosa porque sería saltarse la ley de protección de datos. Entonces, nuestro planteamiento que hemos dado a ellos es de que para cubrirse y no saltarse una ley, pues son muy legalistas, se saltan la ley de atención ante una emergencia a la salud pública. Y bueno, se quedan ahí un poco colgados y al inicio de campaña nos dijeron de que lo vuestro está en vías de solución. Está en vías de solución. Lo que están, tiene un punto equivocado, es que nosotros no peleamos por lo nuestro, solo planteamos por lo de todos. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuántos miles y miles de trabajadores de la construcción habrá que se han contaminado con amianto trabajando en la construcción, y debido al tipo de contratación que tenían la construcción, que era de obra en obra y de un lado para otro, difícilmente estos compañeros van a tener la atención que deberían tener sanitaria de salud laboral. ¿Por qué? Porque alguien va a salir por la televisión de salud laboral, una dirección general o el consejero de salud, para decir, señores, todo aquel que trabaja en la construcción del año tal al año tal, que se sabe que había amianto en las obras, porque si los pisos tienen amianto, alguien lo puso. Y seguramente siguen las paletas. Entonces, decirles, todo aquel que haya manipulado amianto, que haya estado en centros de construcción, o trabajos de construcción, tendría que dirigirse a tales sitios, porque es recomendable que se hagan revisiones médicas por un producto, que se puede decir cuál es, no sería malo, decir que es el amianto, y que está mezclado para que la gente conociera de qué iba, que ha sido mezclado con cemento, que ha sido en uralita, pero también ha mezclado con cemento solo y después se utilizó para aislantes rebozados en cualquier sitio. Pues esto se podía trasladar públicamente para que pudieran ellos acceder, si quieren, a sus revisiones médicas, que nadie los va a obligar, porque ellos, la administración te dice, es que no podemos obligarlos. Y decimos que no queremos que lo obliguéis, queremos que los informéis. Claro. Y no quieren informar. Detrás de la información todos sabemos lo que hay. Hay un coste.
Claro, porque hay un servicio a dar. Estamos con recortes. Hay un servicio todo. a dar y hay un coste. Pero que el coste ese tiene la obligación el Estado de asumirlo, porque el Estado avaló esa utilización del amianto. No solo los empresarios, sino que el Estado lo avaló, que es donde vamos a parar al final, ¿no? Que tenemos que hacernos responsables todos de eso. Claro. Entonces, el cuarto punto es decías, de la investigación. Sí, la investigación. ¿Quieres que lo Sí, comente yo? Bueno, se trata de pues, ver qué enfermedades produce el amianto y cuál sería la forma de tratarlo. Es que no se invierte lo suficiente en investigación. El mesotelioma pues es algo que clama al cielo. Hay laboratorios que están investigando y no tienen fondos, no hay forma de conseguir dinero para acabar los estudios. No hay ningún tratamiento para el mesotelioma. Eso, pues, habría que en fin, no sé, estas autoridades que tenemos tendrían que hacer algo, ¿no? Entiendo yo. Y además que aquí en Barcelona hay un instituto de investigación, ¿no es cierto? Sí. Hay institutos de investigaciones, sí. Pero bueno, no sé. Pero supongo que los recortes son más importantes que la investigación. Eso por supuesto. Sí. Nosotros hay laboratorios que están haciendo investigación sobre el mesotelioma en particular, que es la enfermedad para la que no encuentran medicación ninguna, y que el proceso que hay en la enfermedad es que una vez que tiene síntomas, el tiempo de vida puede ser de 11 a 12 meses, 12, 13, ese periodo que hay. Entonces, ahí no hay ningún tipo de medicación, en absoluto. Entonces, hay laboratorios que están investigando y se quedan en el periodo de pruebas, ¿no? Que llaman final ya, y que no pueden seguir porque no tienen dinero para hacerlo. Entonces, hay subvenciones. Hace un par de años se perdieron subvenciones por el tema de elección sí, elección no. La subvención que había de Europa se perdió para investigación y volverá a empezar a esperar al año siguiente. Y estas cosas están ocurriendo. Están ocurriendo porque nos vienen a nosotros a decirnos, oye, ¿podéis echar una mano vosotros en como sea para el tema este? Y claro, porque como nosotros hacemos, buscamos apoyo por todos lados. Pues hay centros de investigación que están haciendo lo mismo. Pero que ya no, que decimos que den dinero para investigación y para terminar los procesos de investigación que hay abiertos, que lo hagan, porque tiempo no hay. Porque la gente que enferma muere. Entonces, que el tiempo es de todo aquel que está contaminado, la espera de que no desarrolle enfermedad y que te encuentres que no hay una medicación para tratarla. Entonces, no solamente es que pongan dinero para la investigación, sino además que intenten ser efectivos, que coordinen la investigación el Estado, que la coordine la Administración. Que intenten ser eficientes, que no se trata de repartir dinero así, no, es dar dinero para investigación. Y esa investigación se coordine y mirar de centralizar al máximo, por lo tanto, esa inversión que se hace para la salud. ¿Por qué decimos esto? Porque hay laboratorios y hay historiales, hay hospitales en centros hospitalarios que están haciendo investigación. Entonces se trata de coordinar todo. De todo. Para ganar en fuerza y no desperdiciar. Claro, y en conocimiento de uno de otro, claro. Trasladarlo. Pero claro, si la Administración aporta, puede pedir eso. Si no aporta, claro, cada uno va haciendo por su cuenta y pasa lo que pasa. Para terminar, os brindamos el micrófono y si queréis enviar un mensaje a todos los que nos están viendo, cada uno. Porque bueno, nos ha cumplido bastante el tiempo y este tema da para otro programa más, porque realmente la información que volcáis y todo es interesantísima, importante, es de vida o muerte, porque realmente esto es de vida o muerte. El mensaje lo has lanzado tú. El mensaje lo has lanzado tú. Es decir, que a veces cuando nos planteamos
Claro, son años de estar viviendo con lo que ha provocado o está provocando el amianto. El amianto está provocando muerte. Entonces, cuando te metes en la dinámica de la pelea de esto, que estás tratando con la enfermedad, con los compañeros que enferman, que mueren y tal. Entonces nosotros nos hemos planteado ir más allá. Vamos a coger y vamos a mirar, a menos que no vuelva a ocurrir esa contaminación global, general, que se ha dado al mundo laboral a nivel ciudadano, en el ciudadano sociedad, general. Claro. Entonces, claro, pero ¿cómo te lo planteas? Como vida, muerte, tenemos que volver a sacar la muerte, se estamos viviendo cada día nosotros. Nos planteamos esta pelea, esta campaña, como una campaña por la vida, por la salud. No la planteamos en contra de que no haya muerte. No, planteamos una campaña por la vida, por la salud. Positiva, una campaña positiva. Y esa es la pelea que estamos haciendo. Por otro lado, con los compañeros que enferman, que estamos con ellos, pero hacemos la doble, que de ahí incluso podemos sacar fuerzas. Fuerza nosotros para tirar para adelante con la campaña y para ayudar a todo aquel que vaya enfermando o vayamos enfermando. Porque vemos el tema de una forma colectiva. Hacia nosotros, cualquier compañero que enferma es un problema colectivo para nosotros. Claro. Y la forma que planteamos la campaña hacia afuera es una campaña ciudadana general que no tiene color de partido, no tiene color de ideología, pero que sí está claro una cosa, de que hay quien asume el problema de que hay que defender los intereses de los ciudadanos y, por lo tanto, la salud, y se pone ahí y a romperse la cabeza de cómo puede apoyar, qué es lo que puede hacer por apoyar estas reivindicaciones que planteamos, que son elementales, pero muy importantes, porque lo son, de que además son ideas y resultado de inversión que se hace con dinero público para que se estudie las posibles contaminantes, los posibles problemas de salud a largo plazo, medio plazo, inmediatos que hay, y el tema del amianto, pues resulta que ha surgido y está ahí. El problema que está teniendo la administración, los poderes públicos y los partidos en particular, es de que han abierto algo que es muy costoso, pero tiene un elemento que contrapesa que es costoso, y es que tiene muchas vidas a salvar. Entonces, o se plantean romperse la cabeza por salvar esas vidas, o si no, estamos condenados a que pase a gran escala lo que nosotros estamos viviendo a pequeña escala, que están viviendo en Euralita, que están viviendo en Honeywell, otra empresa también afectada por el amianto, y que están viviendo en Rocalla, de lo más cercano de nosotros. Ahí, en esos colectivos donde hemos vivido con el amianto, se está viviendo el problema real de muertes. Por lo tanto, si queremos evitar eso y queremos luchar por la vida, tienen que ponerse a trabajar con respecto al tema y cogerlo, y ellos mismos ser los primeros. Como podía haber hecho la señora Mercedes Vidal, la regidora de Guinardó. Tenía que haber salido por televisión. Y en vez de decir que hay que preservar el patrimonio histórico y cuidado con no romper nada de allí a la hora de quitar la Uralita, en vez de salir diciendo eso, que también podría haber salido diciendo, señores, nosotros vamos a quitar la Uralita que hay en el Guinardó, que han encontrado estos señores jubilados que pasaban por aquí. Les agradecemos que nos hayan avisado. Y ahora vamos a quitarlo, porque esto es muy grave. Y tan grave como dejarlo en la puerta de casa cuando se hace una obra. Y nosotros vamos a dar ejemplo en quitarlo. Y en vez de hacer eso, lo que hacen es pasar un tupido velo, mirar de quedar lo mejor posible, dejar a los de huelga del metro que sigan con la huelga. A estos ya me lo he quitado del medio y yo sigo para adelante diciendo de que voy a cuidar patrimonio histórico, tranquilos los vecinos, y no habla del problema real que le estábamos planteando, y es un problema de salud. Y como ella, que es un ejemplo, están haciendo todos, y es un gran error que va a costar, por desgracia, muchas vidas. El gran error se cometió años atrás permitiendo utilizar amianto, y ahora el gran error se puede cometer no retirando lo que ha instalado. ¿Tú querías agregar algo? Sí, yo quería decir que no nos gusta crear alarma, no queremos crear alarma. La alarma la está creando la administración intentando silenciar estas muertes que estamos sufriendo nosotros y la sociedad en general. No es un capricho nuestro el que el amianto esté ahí. Lo que queremos es que se retire, no crear alarma, no pretendemos crear alarma. Vale.
Hay una palabra que se llama empatía, que quiere decir ponerse en el lugar de los demás. Yo hoy pido a las autoridades que se pongan en el lugar de los que han sido afectados por el amianto y en el futuro de la salud de toda la gente. Hasta otra.